En nuestro sondeo esta noche le estamos preguntando, en su opinión, la agitación política y social por las protestas de la coyuntura, ¿perjudican a la democracia o no? ¿Configuran una crisis de gobernabilidad? ¿Hacen peligrar el gobierno o no? Sus llamadas al 423-2840 y 331-0878. Tengo algunas respuestas. Sí afecta, por supuesto que afecta. Con ese tipo de protesta extrema todos nos afectamos. Sí afecta a la gobernabilidad, los maestros deben portarse mejor. La democracia en países con baja cultura como el Perú no funciona, hay que globalizar la educación. Pero la democracia no funciona, tiene que funcionar, tenemos que madurar, si no, ¿qué queremos? ¿Dictadura? Sí perjudican, nos afecta a todos, está organizada por agitadores. Sí, dan una mala imagen, crean escándalo. Sí perjudican. Democracia es compartir. Los altos sueldos de algunos demuestran lo contrario. Puntería en los sueldos. Llámenos, esperamos su respuesta, su participación. Y recibimos de inmediato a Francisco Díez Canseco Tábara y a Víctor Tupa, del Consejo por la Paz. Buenas noches, bienvenidos. Se está hablando estos días de una creciente agitación también subversiva, y el Consejo por la Paz tiene un informe completo. Así es, este informe ha sido elaborado por un grupo de trabajo que ha encabezado Víctor Tupa, que me acompaña, coordinador nacional de nuestra institución, y responde al seguimiento que nosotros hacemos del fenómeno terrorista desde hace más de 10 años, que nos ha permitido presentar informes periódicos sobre la situación que van siendo permanentemente actualizados. Nos preocupan varias cosas. Primero, la unificación de estrategia de parte de los senderistas encarcelados con aquellos que se encuentran operando como cuadros armados fundamentalmente en 3 áreas del país. ¿Cuáles son las áreas? Las áreas son el Valle del Río Apurímac-Kennedy, donde hay alrededor de 300 senderistas agrupados en lo que fue la vieja columna liderada por Feliciano, la zona del Alto Guayaga, que hay una columna encabezada por el llamado camarada Artemio, son unos 180 senderistas, y la zona del sur de Yurimaguas, en Pampermosa, que fue un viejo teatro de operaciones del MRTA y que ha sido reemplazado en la actualidad por Sendero Luminoso. ¿De cuántos estamos hablando ahí en ese caso? En el caso de Yurimaguas, porque estamos de hablando 80. De reductos, de pequeños reductos, ¿no? 300, 180, 80. Agresivos total, seguramente, difíciles de encarar, pero son cifras pequeñas. Sí, es un total más o menos de 700 a 750 cuadros armados a nivel nacional. Y ustedes han dicho fuertemente armados. ¿Qué armamento tienen, Víctor? Bueno, el armamento fundamentalmente son armamentos de defensa personal, armamento moderno, armas automáticas. ¿De dónde vienen? Presumiblemente provistos por el narcotráfico. ¿Ya están siendo servidos por el narcotráfico colombiano, por ejemplo? ¿Hay un financiamiento a la colombiana a los grupos subversivos en el Perú? Bueno, yo creo que Sendero Luminoso siempre ha sido de una u otra forma surtido por el narcotráfico. La presencia de las FARC en los últimos 2 o 3 años se ha ido haciendo manifiesta, ¿no? Es parte de, Pancho, ¿es parte del informe esto de que las FARC están reclutando muchachos en el norte? Sí, así es. Esto lo hemos denunciado desde el año pasado nosotros, y ha ido increciendo. Las FARC no han ingresado al Perú como grupos armados. No hay pues una columna de 100 miembros de la FARC armados operando en el Perú. Lo que hay es reclutadores que se están llevando fundamentalmente y de manera selectiva a ex integrantes del MRTA, que son jóvenes acreditados en el manejo de las armas. MRTA, no Sendero, MRTA. MRTA. Sendero opera en el Perú, el MRTA está en vía de desintegración, entonces los recogen, les pagan unos 200, 300 dólares mensuales y se los llevan. Y hay también gente que ha entrado para ver campos de adoctrinamiento y entrenamiento. ¿Compartido, dicen ustedes? Sí, sí. ¿Entre quién y quién? Sendero Luminoso con el apoyo de la FARC. ¿Operando en el Perú? ¿En qué partes? Sí. Por ejemplo, en el norte, en la zona del Putumayo, tienes 2 zonas de acopio. No sé si tenemos el mapa que hemos traído. A ver, ahí está. De repente se podría exhibir. En la zona norte, que tú ves una franja roja que es la frontera del Perú con Colombia, y donde está el río Putumayo, tienes 2 puntos en los extremos que son zonas de acopio de coca. Esa es una zona de producción de acopio de coca que no se registra por parte de la DEA porque no está monitoreada por satélite, ni por aerofotografía, ni hay trabajo en tierra
sobre la materia. Ahí tienes a la FARC compartiendo, ¿no es cierto?, la zona en cuanto a la distribución de los ingresos provenientes del narcotráfico con Sendero. ¿Entrando y saliendo o permaneciendo allí? Entrando y saliendo. Porque el ministro de Defensa, el canciller han dicho que eso no es cierto absolutamente. Yo recuso lo que han dicho el ministro de Defensa y el canciller. Porque tú los has visto. Porque nosotros tenemos información directa proveniente de nuestros comités y de la gente que vive en la zona. Nosotros, como tú sabes, Nadie, y tú lo sabes mejor que nadie, no trabajamos en base a información periodística, sino en base a trabajo de campo directo efectuado por nuestros 535 comités por la paz en todo el Perú. ¿Se puede hablar de una nueva estrategia terrorista, Víctor? Sí, primeramente una unificación de estrategias. Los criterios, existió antes siempre un criterio de que existían dos actitudes. Y que uno estaba peleado con el otro, unos obedecían a Abimael Guzmán desde la cárcel y otros lo desobedecían absolutamente y seguían a Feliciano. Así es, no, pero bueno, haya sido eso cierto o no. En este momento existe una unificación de estrategias. Existe una estrategia común tanto para los senderistas que están presos, los 1.700 senderistas presos, como para los senderistas que están fuera. Hablan el mismo lenguaje, tienen las mismas metas, persiguen las mismas cosas y tienen una actitud común en este momento. ¿Y están haciendo una acción de captación masiva de pobladores? ¿Pobladores que conocen los métodos de sangre de Sendero, lo siguen? Para empezar, han cambiado de actitud y han modificado su conducta frente a la población. Dice que aceptan errores. Aceptan errores y además se presentan con una faz completamente diferente. Ya no piden cupos, ya no exigen sangre, ya no roban, ya no asaltan. ¿De qué viven? En narcotráfico, fundamentalmente. Ellos entran y pagan con dólares, inclusive con sobreprecio, por las cosas que toman. Inclusive me informan que hasta pagan el alojamiento en algunos lugares donde van. O sea, es una actitud completamente diferente, es una nueva faz de Sendero. Más amable, digamos, de un rostro amable. Bueno, un rostro simuladamente amable. Ahora, cuando ustedes dicen me informan, a mí me preocupa quiénes les informan. ¿Es una información de primera mano? ¿No es leyenda? ¿No es que se pasan de unos a otros la voz de repente interesadamente? No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros cuando se formó el Consejo por la Paz, tú recordarás, hace más de 10 años, no previmos que se empezaran a crear comités por la paz porque no están establecidos en la ley. Tuvimos que regularlos a través de los estatutos a raíz de la formación del primer comité en el distrito del Mantaro, aledaño a Huancayo, que era una zona ocupada por Sendero Luminoso. Y entonces empezaron a crecer los comités de manera espontánea. ¿Por qué? Porque sin duda en la política peruana y en el tejido social del Perú hay una gravísima crisis de intermediación entre los sectores populares marginados y el poder político por la crisis de los partidos políticos y por la ineficiencia de las ONGs que sustancialmente se circunscriben a Lima y a sus escritorios bien dotados. ¿Hay condiciones actuales? Estas condiciones que te describo de hace 10 años se han prolongado hasta ahora y han generado que de un comité original, allá por el año 92, tengamos hoy día 535 comités. De gente que ha trabajado, por ejemplo, en observación electoral, cuando desplazamos sin ningún apoyo económico 15.000 observadores el año 2000 y cerca de 7.000 el año 95, lo pudimos hacer porque ahí están los comités, funcionando, de gente muy leal a la causa de la paz y la democracia y de la defensa de los derechos humanos. ¿Comités dónde? ¿En el campo? ¿En Lima? En el campo, fundamentalmente en el campo y en las zonas rurales y especialmente en las zonas de presencia senderista. Comités que no tienen carteles, que no tienen papel membretado, que trabajan en las casas de las personas, que nos informan y que luchan por la paz en forma anónima, pero muy aguerrida, con mucho coraje y con mucha decisión. ¿Hay células senderistas organizadas actualmente? Sí, claro, tienes comités regionales en Lima, en Ayacucho, en Huancayo, en Arequipa, en Huánuco y en el departamento de San Martín y zonales en Iquitos y en Ica. Me parece un poco raro en Arequipa. En Arequipa fue difícil que entrara Sendero. Sí, no tuvo nunca una pero hay un comité regional funcionando. Orgánica. ¿Actualmente están trabajando en Arequipa? Actualmente están trabajando en Arequipa. Oh, extraño. Y eso yo sé que a ti te duele en particular. Sí, claro, siempre rechazaron a Sendero. Resulta que ahora habría... Pero hay una nueva estrategia, pues una estrategia politizada en una zona del Perú como Arequipa que es tan política, pero que ha luchado siempre por la libertad y por la democracia. Y yo creo que en eso tenemos que cerrar filas. Lo que te quiero decir, Zenaida, es nadie quiere alarmar a la población. Este es objetivo. Esta es información recogida en el campo.
Esta es información cruzada con otras fuentes. Esta es información que responde a la realidad en un país donde yo creo que tenemos que poner los pies en el suelo y decir, bueno, hoy día son 700 senderistas como cuadros armados a nivel nacional, antes eran 7.000. No constituyen una amenaza para el Perú, pero sí constituyen una amenaza para la seguridad de muchos peruanos y pueden seguir creciendo si no se toman medidas efectivas. De acuerdo. Muchas gracias. A ti muy buenas agradecido. noches. Gracias, Víctor. Vamos a una pausa. De acuerdo. Globalizar la educación, pero la democracia no funciona. Tiene que funcionar, tenemos que madurar, si no, ¿qué queremos? ¿Dictadura? Sí perjudican, nos afecta a todos, está organizada por agitadores. Sí, dan una mala imagen, crean escándalo. Sí perjudican, democracia es compartir. Los altos sueldos de algunos demuestran lo contrario. Puntería en los sueldos. Recuerdo que en nuestro sondeo esta noche le estamos preguntando, en su opinión, la agitación política y social por las protestas de la coyuntura, ¿perjudican a la democracia o no? ¿Configuran una crisis de gobernabilidad? ¿Hacen peligrar el gobierno o no? Sus llamadas al 423-2840 y 331-0878. Tengo algunas respuestas. Sí afecta, por supuesto que afecta. Con ese tipo de protesta extrema todos nos afectamos. Sí afecta a la gobernabilidad, los maestros deben portarse mejor. La democracia en países con baja cultura como el Perú no funciona. Hay que, llámenos, esperamos su respuesta, su participación. Y recibimos de inmediato a Francisco Díez Canseco Tábara y a Víctor Tupa del Consejo por la Paz. Buenas noches, bienvenidos. Se está hablando estos días de una creciente agitación también subversiva, y el Consejo por la Paz tiene un informe completo. Así es, este informe